Hoy vamos a trabajar sobre algunas nociones de René Caes. Vamos a basarnos en un libro, La institución y las instituciones, y en el capítulo 1 concretamente, que se llama Realidad psíquica y sufrimiento en las instituciones. Este libro es del año 87-89, según la edición, y forma parte de un momento en la obra del autor donde él deja bien clara algunas rupturas epistemológicas respecto de la concepción de grupos hasta el momento. ¿Sí? Digamos, la primera ruptura tiene que ver con la obra de Kurt Lewin y con la idea de pensar al grupo como un campo de fuerzas en permanente tensión. Otra ruptura tiene que ver con la concepción del grupo como un agente terapéutico. Aquí el eje para Caes va a estar puesta en la noción de la grupalidad del psiquismo, es decir, de mostrar cómo nuestra organización psíquica se constituye y se apuntala en una externalidad, en un agrupamiento que nos es externo, en un apuntalamiento institucional que contribuye a la configuración de nuestra propia vida psíquica. Entonces es una idea fuerte que va a estar presente a lo largo de todo este libro y de este capítulo especialmente. Este autor, sobre el que yo voy a profundizar, toma el aporte de otros, como Freud, como Pierre Aulagnier, como Winnicott, para, de alguna manera, desarrollar aspectos que él considera centrales para entender el sufrimiento de y en las instituciones. Yo voy a tomar algunas cuestiones puntuales, quiero focalizar en este tema, que es el tema central del capítulo, el tema del sufrimiento, pero voy a hacer mención a la primera parte del capítulo, donde él señala 3 conjuntos de dificultades para pensar las instituciones. Estos 3 conjuntos, él los caracteriza de diferente manera, y lo que voy a intentar es sintetizar a qué se refiere cada uno de estos 3 conjuntos de dificultades, para luego trabajar de lleno la idea de sufrimiento y de las instituciones. Voy a compartir, entonces, presentación. En esta diapositiva ustedes pueden ver los 3 conjuntos sintetizados, los 3 conjuntos de dificultades que plantea el autor. Para diferenciarlos y de alguna manera para marcar y enfatizar lo central de cada uno de estos 3 conjuntos de dificultades, podríamos decir que el primer conjunto de dificultades se vincula con aquello que es del orden de lo intrapsíquico, es decir, cómo hay mecanismos como la represión, la negación y la renegación que de alguna manera impiden que podamos pensar lo institucional. Y esto, por eso decimos, es del orden o del nivel de lo intrapsíquico. El segundo conjunto de dificultades es un conjunto de dificultades que tiene que ver con lo intersubjetivo, podríamos decir, y que retoma lo que decía hace unos momentos respecto de la idea del autor de cómo nuestra vida psíquica se organiza a partir de un espacio externo. Fíjense que ahí él habla de la externalización de un espacio interno y de lo anónima, violenta y poderosa que es la relación que tenemos con las instituciones a partir de esto. Esta va a ser una idea central, vuelvo a repetir, en este capítulo y en la obra del autor. Y para finalizar el tercer conjunto de dificultades, podríamos decir que así como el primero se refiere al orden de lo intrapsíquico, a un nivel intrapsíquico, el segundo a un intersubjetivo, este tercero tendría que ver con la cadena transgeneracional, con lo transgeneracional, donde él sostiene que otro conjunto de dificultades para pensar las instituciones es que formamos parte de una cadena transgeneracional en la que intervenimos y por la que somos de alguna manera producidos, ¿no? Por esto habla de este sistema de vinculación en el que estamos inmersos. Entonces, a grandes rasgos, la diferencia entre estos tres niveles o estos 3 conjuntos de dificultades.
Me parece importante retomar este conjunto, este segundo conjunto, esta idea de la externalización de un espacio interno y enfatizar esta cuestión nuevamente, porque es de tal dimensión este planteo que el autor sostiene, que lo conceptualiza como una cuarta herida narcisista, ¿no? Él va a decir que, digamos, la idea que sostiene Copérnico de que nuestro planeta no es el centro del universo, es la primera herida narcisista, que la segunda herida narcisista es la que nos propone Darwin cuando nos introduce dentro del reino animal y no nos considera una especie divina o creada por Dios. La tercera herida narcisista es la que sostiene Freud, dice Caes, cuando nos, digamos, alerta de que no somos dueños y no controlamos nuestros actos y nuestros pensamientos. Y la cuarta tiene que ver con esto, con que no es posible pensar en nuestra vida psíquica si no es apuntalada y si no es en respecto de un espacio externo que le sirve de apuntalamiento para su propia configuración. Vamos entonces ahora a introducirnos al tema del sufrimiento de y en las instituciones. Decimos de y en porque en realidad cuando hablamos de sufrimiento institucional, lo que sufrimos en las instituciones somos nosotros como sujetos. Antes de entrar y profundizar esta cuestión del sufrimiento, quiero retomar una cuestión. Y es que la concepción de Caes es que en la institución se encuentra una serie de elementos heterogéneos y de lógicas diversas que requieren de un trabajo permanente para generar lo que él llama una unidad imaginaria, ¿sí? Cuando hablamos de un ámbito institucional, hablamos de los diversos sujetos que la configuran, pero hablamos también de lógicas diversas, la jurídica, la económica, la política, la social, la religiosa. Por lo tanto, él dice esta heterogeneidad, y esto lo sostiene en otro libro, configura un problema metodológico inserto en una dificultad teórica, ¿no? Entonces, esto va a ser algo importante a rescatar, y lo que permanentemente va a trabajar Caes en este capítulo son los esfuerzos de ligadura que las instituciones generan justamente para de alguna manera permitir la ligadura, permitir que estas heterogeneidades comulguen o se orienten o se organicen en esta unidad imaginaria. Pero vamos a verlo porque tiene mucho que ver con el tema del sufrimiento en las instituciones. Él va a hablar de 3 fuentes de sufrimiento, tanto en esta obra como en obras posteriores. Sufrimiento y psicopatología de los vínculos institucionales es un libro posterior donde vuelve a retomar estas 3 fuentes. Estas 3 fuentes son el hecho institucional mismo, la institución en particular y la configuración psíquica del sujeto. Cuando hablamos de que el hecho institucional mismo es una fuente de sufrimiento, nos estamos refiriendo a que es algo del orden de lo estructural, es decir, que el estar dentro de un marco institucional, el estar de alguna manera en contacto con un mandato cultural, hace que haya inevitablemente una dimensión de sufrimiento en juego, permanentemente, ¿sí? Cuando Caes retoma esta fuente de sufrimiento, por supuesto retoma las ideas de Freud respecto de la renuncia pulsional y el advenimiento de la comunidad civilizada, es decir, cómo hay un trueque ahí de felicidad a cambio de la pertenencia, y por lo tanto esta fuente de sufrimiento es inevitable, está presente y tiene que ver con nuestra vida social, con nuestra vida con otros, con nuestra vida en el mundo de la cultura. Y ahí podemos tomar obras del autor como Tótem y Tabú, como Malestar en la cultura. Otra fuente de sufrimiento es la de la institución en particular, que yo me voy a dedicar especialmente ya dentro de unos minutitos, pero voy a pasar a la tercera, a la configuración psíquica del sujeto, para detenerme luego en profundidad en la institución en particular. Cuando el autor se refiere a la configuración psíquica del sujeto,
se refiere a que no todos sufrimos de la misma manera en las instituciones, que nuestra estructuración, la estructuración del aparato psíquico, cada uno de nosotros, hace que suframos de diferente manera en ellas. Eh, Algo que destaca Caes, pero que también lo destaca Ulloa en algunas de sus obras, es como el múltiple apuntalamiento, es decir, la posibilidad de tener distintos lugares, la familia, la pareja, la profesión, el estudio, el trabajo, los distintos ámbitos de apuntalamiento permiten un nivel, una mejor salud mental, ¿no? Cuando los apuntalamientos de uno se acotan, son mucho más reducidos, uno depende mucho más de ese puntal y los niveles de sufrimiento son más altos. Conocemos gente que, por ejemplo, su trabajo es toda su vida, ¿no? Incluso en los ámbitos laborales a veces nos dicen, esta persona no tiene vida, porque refiriéndose a que viven para su trabajo, ¿no? Bueno, esto hace que haya ahí, si en ese trabajo se generan situaciones diversas, un nivel de sufrimiento mayor de ese sujeto que no tiene otros apuntalamientos en su vida. Y como sostiene Ulloa, pero que sirve perfectamente para pensarlo con este autor, son aquellos sujetos que más resisten las situaciones de cambio, porque lo que implica el cambio en sus vidas, al estar su vida asociada tan fuertemente, tan apalancada en la organización en la que trabajan, bueno, le genera toda una angustia diversa de que si uno puede apuntalarse en otros ámbitos al mismo tiempo que en su trabajo. Vamos ahora a centrarnos en la institución en particular. Cuando Caes habla del sufrimiento por la institución en particular, dice que se puede sufrir por exceso, por falta o por inadecuación. Uno podría preguntarse perfectamente por exceso, por falta o por inadecuación ¿de qué? De formaciones intermediarias. ¿Qué son las formaciones intermediarias? Las formaciones intermediarias son formaciones bifrontes que tienen dos márgenes. Por un lado conectan al sujeto, pero lo conectan con un otro lado, que es el conjunto social, y estas formaciones bifrontes que tienen estos dos frentes, sujeto y conjunto social, tienen como objetivo ligar, tienen como objetivo unir esta heterogeneidad de elementos que antes les comentaba. ¿Cómo lo hacen? A través de contratos, pactos, acuerdos, alianzas del orden de lo inconsciente. ¿Sí? Esta diversidad de recursos a lo que apunta es a generar algún tipo de posibilidad de ligadura, de que esta heterogeneidad no nos impida sentirnos dentro de ese marco institucional. Si bien estas formaciones intermediarias son necesarias para pertenecer y para encontrarnos ligados con otros, lo que nos va a decir el autor es que el exceso de ligadura libidinal es una fuente de sufrimiento. ¿Por qué? El exceso de ligadura libidinal hace que los contratos, los pactos, los acuerdos, las alianzas inconscientes que hemos desplegado en nuestro ámbito institucional nos impida recortarnos como sujetos, nos impida diferenciarnos. Son organizaciones, son conjuntos que han logrado un nivel de ilusión y un nivel de alianza y de contrato y de acuerdo para ligarnos en ellas, que nos impide diferenciarnos, ¿sí? Son, por ejemplo, organizaciones que generan altos montos de ilusión, organizaciones donde a las que quiere pertenecer, pero que una vez que pertenece no se puede diferenciar, no se puede recortar, no puede tomar distancia pensando de otro modo. Queda de alguna manera capturado uno como sujeto por esa ilusión, ¿sí? Hace algunos años trabajando en una empresa fuera del país,
que era la empresa de la región. Un tema sobre lo que trabajamos tenía que ver con esto, ¿no? Con el sufrimiento por exceso. Esa empresa era todo para esa región, y por lo tanto las posibilidades de sentir, de tomar otros posicionamientos, de posicionarse de un modo diferente, eran muy limitadas, porque era muy alto el monto de ilusión que pertenecer allí generaba, pero al mismo tiempo lo que había eran altos niveles de sufrimiento. Algunos autores, como Niccolò Bergson de Golejac, han conceptualizado en un libro que a lo mejor algunos conocen, El coste de la excelencia, también como la pertenencia a algunas empresas globales, donde el sujeto es el que trabaja o el que tiene el cargo en esa empresa, generan un nivel de ilusión donde la vida termina circunscribiéndose a los objetivos institucionales, a los ideales, van a decir los autores, institucionales, y van a avanzar más, van a decir el ideal del yo organizacional, quedando el sujeto vaciado de sus propias iniciativas y de su energía, incluso ilimitada. Así como se sufre por exceso, va a decir el autor, también se sufre por falta. Si el exceso quería decir exceso de ilusión, exceso de pacto, alianza y contrato quería, la falta, como se imaginarán, quiere decir el sufrimiento cuando no existe nada que me ligue con el otro, y lo que aparece todo el tiempo es la heterogeneidad y las diferencias. Esto también produce altos montos de sufrimiento institucional. Para poder convivir diariamente con quienes yo trabajo, necesito algo que me ilusione. Va a decirlo el mismo autor, ¿sí? Si yo no tengo algo que me ilusione, me encuentro en el día a día teniendo que convivir con este otro que es diverso, que es heterogéneo, y nosotros vemos, trabajando con organizaciones, cómo se instala allí un sufrimiento que tiene que ver con esto, con el, no tener que convivir con esa diferencia y que no haya nada más allá que me permita trascender esas diferencias en pos de lograr algo de otro nivel, algo superador, que tiene que ver con la ilusión, con la capacidad de ilusionar de una organización. Yo decía cómo este autor se ha basado en otros, y acá ustedes podrán a lo mejor encontrar cómo está la idea de espacio transicional de Winnicott aquí circulando, y cómo está ahí la idea de ilusión y de madre suficientemente buena, ¿no? La organización, el marco institucional tiene que estar para ilusionar. Ahora, fíjense, si ilusiona demasiado, que no le permite al sujeto desprenderse, sufrimiento por exceso. Si no ilusiona para nada y no le permite ningún sostén que lo ayude a ligarse con el otro y a construir esta unidad imaginaria, sufrimiento por falta. Por debajo de estas nociones está claramente el planteo de Winnicott respecto de espacio transicional y de madre suficientemente buena. El sufrimiento por inadecuación se refiere a qué le pasa a aquellas, o qué pasa, mejor dicho, en aquellas organizaciones donde los sujetos ven el desplazamiento de su tarea primaria, es decir, de la tarea principal, por ese desplazamiento por o a favor de tareas que son complementarias. Es decir, como tareas que son complementarias, que colaboran con la tarea principal, empiezan a ocupar una dimensión relevante, desplazando a la propia tarea principal. Doy un ejemplo para que quede más claro. Si en una escuela es necesario alimentar a los chicos para que aprendan, puede ser una tarea complementaria en un momento de crisis, en un momento situacional, en un momento de alta situación crítica. Ahora, si eso me desplaza como docente en mi acto de enseñar, hay allí una dimensión de sufrimiento institucional que tiene que ver con la inadecuación, que tiene que ver con que una tarea complementaria ha desplazado a la tarea primaria, y yo me encuentro haciendo algo que no tiene que ver con esta tarea principal, este objetivo principal institucional. ¿Sí? Lo mismo ocurre si en un ámbito de salud el Ateneo y el espacio formativo desplaza a la asistencia del paciente o de la persona a la que uno tiene que atender.
Ahora, es importante decir que muchas veces hay un entrelazamiento de defensa entre los sujetos y entre las defensas de del mismo espacio institucional, y que esos a veces son recursos a los que vemos en las organizaciones que se proponen de alguna manera defender o permitir desplazar a ese trabajador de un lugar de sufrimiento. ¿Qué quiero decir con esto? A veces uno ve como otras tareas secundarias en realidad tienen como finalidad preservar a un agente de salud que a lo mejor no puede dar respuestas a quienes está atendiendo cotidianamente. Y entonces esa forma de ensalzamiento de una tarea complementaria en realidad lo está protegiendo de quedar expuesto permanentemente entre demandas que no puede resolver. Tiene que ver, y esto lo sostiene también el autor en este capítulo, con el entrelazamiento y el anudamiento de los distintos niveles de defensa. Algo muy importante, digamos, para nuestro trabajo como psicólogos institucionales, que van a encontrar en este capítulo, es que también es relevante destacar que cuando hablamos de sufrimiento, no hablamos de un registro de padecimiento, ¿no? Es decir, el aparato psíquico se defiende del registro de dolor. Y entonces, tal vez no haya padecimiento, no haya una manifestación de padecimiento. Pero lo que nos va a decir el autor es que hay ciertos emergentes, ciertas manifestaciones, como la dificultad para pensar o el pensamiento en vacío, que hacen a poder concluir que allí hay un gran nivel de sufrimiento institucional. Vamos a pasar ahora, muy brevemente, a las formaciones intermediarias. Y de todas ellas me voy a detener en el pacto de negación y en el contrato narcisista. ¿Sí? Pacto de negación como un pacto opuesto al servicio de negar las diferencias. El pacto de negación, va a decir el autor en otra obra, subyace a todos nuestros vínculos de pareja, a nuestros vínculos con la familia, con los grupos y también en el ámbito institucional. ¿Sí? En este pacto de negación cada uno ocupa un lugar, es un acuerdo inconsciente, y en este pacto funciona la negación, la renegación y la represión. No sabemos del contenido del pacto y tampoco sabemos de la existencia del pacto. Si ustedes alguna vez les pasó, si tuvieron parejas de muchos años, a veces uno se para frente a la pareja y dice, ¿quién es esta persona? ¿Qué hago yo con esta persona? Y cosas que uno había pasado absolutamente inadvertidas, qué sé yo, cómo estornuda, cómo habla, cómo come, empiezan a volverse como insoportables, ¿no? Entonces hay cuestiones de las diferencias que hasta ese momento no se habían registrado. Pero cuando este pacto de negación queda de alguna manera puesto en cuestión, emergen las diferencias y algo de estas diferencias empezamos a ver y nos empiezan justamente digamos, a activar o a permitirnos registrar que algo de esto no veíamos. Respecto del contrato narcisista, a unas breves palabras, y con esto voy terminando, tiene que ver con los lugares que nos otorga la organización, el conjunto social, el agrupamiento, cuando nos incorporamos a él. Cuento y quiero decir esto, no son espacios organizacionales, no son roles organizacionales, ¿no? Tienen una fuerte carga simbólica estos lugares con lo que las organizaciones nos esperan. Cuando uno es docente en nuestra facultad, bueno, hay un conjunto social que nos está esperando, nos catequizará como profesor, pero a cambio también nos exigirá que retomemos la posta y continuemos con la perpetuación de esta lógica y de este contrato al que nos hemos sumado, que nos preexiste y que seguirá existiendo luego de nosotros. Es tan importante esta noción de contrato que me permito contarles una anécdota. Hace muchos años, en el 2003,
yo comencé a dar mis clases de teórico, y en el año 2004, la profesora titular de la cátedra donde yo daba los teóricos, la profesora Mesano en ese momento, en la que yo estaba en otra cátedra, se jubila. Y yo paso a dar sus clases de teóricos. Y paso a darlos en el horario en el que ella daba sus clases de teóricos. Y yo me daba cuenta que no las podía dar, que me generaba muchísima dificultad, que no sabía cómo organizar las ideas. Hasta que llegué a la clase de CAES y ahí me di cuenta de lo que pasaba. Me di cuenta de cómo pesaba sobre mí la carga de este contrato. Yo tenía que tomar la voz de ella y ocupar su lugar, dar su clase, ¿sí? Pero no desde el punto de vista organizacional, sino desde el punto de vista simbólico, transmitir eso, tomar su posta, tomar la posta para darle continuidad a. Pasado un tiempo, me encontré con Alicia Mesano y le conté lo que me había pasado, y ahí ella me dijo, y vos no sabés lo que me pasaba a mí. ¿Qué te pasaba, Alicia? Le pregunté. Y Alicia ahí me contó que Alicia Mesano también se escuchaba a sus teóricos y estaba muy incómodos con ellos porque su profesor había sido Blecher. Entonces, me parece interesante esta anécdota para dar cuenta de lo que es el contrato narcisista, ¿no? Vamos retomando la voz de otros y en ese retomar tenemos todo el beneficio de la catectización, de la carga libidinal por un lado, pero también tenemos el peso de la continuidad y también a veces de la ruptura o el distanciamiento, pero de una manera u otra siempre ese mandato social está. Nos vemos en algún próximo video.